Bueno, eh, espero que estén bien. El día de hoy vamos a avanzar hacia otra temática, que es una temática, ¿no?, de un área epistemológica del desarrollo. Ya hemos visto el área que teníamos con el estructural constructivismo de Bourdieu. Vemos el área del paradigma interpretativo, ¿no?, con el interaccionismo simbólico de Goffman, ¿ya? Y vamos a entrar con Berger y Luhmann a comprender otro paradigma que interpreta las estructuras sociales y que nos sirve de herramienta para comprender dónde estamos ubicados en este entramado social simbólico, ¿no?, que es la mirada fenomenológica, ¿sí? No vamos a adentrarnos profundamente en la fenomenología epistemológica, supongo que eso lo hará otro colega. La epistemología, supongo que la persona encargada de epistemología, ustedes le podrán pedir que dé de qué se trata la fenomenología, ¿no? Pero bueno, tiene una larga data, ¿no? Con pensadores como Edmund Husserl, Dilthey, y luego, más contemporáneo, Martin Heidegger, ¿no? Pues esa es como la línea, si alguien quiere, o si le piden a no sé quién está dándole epistemología, o quién le da, no sé quién le dio, bueno, pero bueno, entonces ustedes ahí debatirán sobre la fenomenología y cómo son las herramientas. Nosotros vamos a ver ahora más bien la aplicación y los cuestionamientos que Berger y Luhmann se plantean para entrar en esto, ¿ya? Yo voy a armar un pequeño, digamos, qué sé ya, un pequeño boceto de un poquito de dónde vendría esta mirada, ¿no? Eh, creo que, creo que ustedes estuvieron conmigo en nivelación, ¿no? No sé, yo tengo Alzheimer, entonces no me acuerdo. Tengo un Alzheimer galopante. Entonces, pongamos que sí. Pongamos que ustedes estuvieron conmigo y bueno, ¿ya? Entonces, el asunto es que los filósofos griegos, ¿no? Fueron los primeros en que se preguntaron sobre qué es lo que existe y qué es lo que no existe, ¿no? ¿Qué cosas existen? Y bueno, justamente la respuesta más aristotélica es que existen las cosas, ¿no? En latín, res, ¿no? De ahí por eso que después René Descartes nos señala que la res cogitans sería, ¿no?, uno de los principios, ¿no? Y bueno, todo esto, este mundo griego, este mundo helénico, en realidad yo también les dije que Grecia no existía, sino que más bien es el conjunto de gobiernos y más bien es la Hélade griega, ¿no? Es un conjunto de gobiernos, de territorios que estaban en el Mediterráneo que configuraban esto. Entonces, en la temática es que los griegos siempre, si ustedes se acordarán, cuando tuvimos nivelación, tuvieron el principio de arché, ¿no? Es decir, como principio de todas las cosas. Las respuestas entonces de qué había eran bastante. Era los principios de, por ejemplo, algunos creían que el agua era el principio sustancial, adelantándose un poco, ¿no? Otros tenían la idea de los cuatro elementos, ¿no? La pregunta era qué es realmente lo que existía, hasta dónde llegaban las existencias, ¿no? Eh, las cosas dejaban de existir cuando dejaban de palpitar o seguían existiendo en otro lugar, ¿no? Entonces, este, la idea es que el raciocinio humano empieza a buscar, ¿no?, esta idea de esta pregunta de efectivamente qué es lo que existe realmente, ¿no? Y obviamente en esta mirada pre-científica siempre está todo lo que es el avance un poquito el razonamiento, ¿no? Y finalmente empiezan a ocurrir los surgimientos de una mirada entre lo objetivo, ¿no? Los valores objetivos y los valores subjetivos, ¿no?
dentro de qué es lo que está realmente en el mundo, ¿no? ¿Existe la objetividad acaso, ¿no? Y la posición o los puntos de vista que cada uno tiene y que están construyendo con esos puntos de vista que ustedes, cada uno de ustedes tiene, están construyendo una realidad o dan cuenta de algo que ya está dado, ¿no? Y simplemente ustedes con los sentidos reflejan el mundo, se refleja el mundo, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿no? Empieza a darse cada vez más profundamente en distintas ramas de diferentes eh, miradas filosóficas, ¿no? Sobre todo con respecto a cómo se crea este universo, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer estos estudios, ¿no? De la teodesia, ¿no? Miradas desde la teología, ¿no? Versus miradas más antropológicas, ¿no? Etcétera. Ya como hemos conversado en otras ocasiones, desde el siglo XV-XVI, ¿no? El ser humano ya empieza a utilizar la razón, ¿no? De forma más sistemática y desde una mirada mucho más organizada con un método, ¿no? Y el conocimiento entonces, ¿no? Con respecto a esto, de la realidad, que es lo que existe, se asienta cada vez más en un método positivo o positivista, ¿no? Ahí tenemos ahí a nuestro amigo René Descartes, ¿no? Que obviamente entre 1596 y 1650 establece, ¿no? El cogito, ¿no? O sea, el pensamiento, somos una cosa pensante, ¿no? Más que otros espacios, ¿no? De la realidad. Primero entonces está que el pensamiento, ¿no? Algo que no se concreta con la materialidad, es lo que somos en principio, ¿no? Pero eso va planteando varios problemas porque en el fondo él lo que está diciendo es que hay una separación entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, eso se conoce como dualismo cartesiano. Y eso generó un tremendo problema para todas las ciencias que se apoyan, ¿no? En la modernidad, porque se construye una dicotomía, ¿no? Una dicotomía con respecto al sujeto cognoscente y al objeto conocido, ¿no? Y a partir de ahí que se origina una serie de incomodidades para la ciencia humana. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un sujeto que conoce, ¿no? Ustedes, por ejemplo, que están conociendo, ¿cuánto de sus vivencias están teñidas de lo que ustedes están conociendo? ¿Cuánto de sus vivencias, de su cultura, de su sexualidad, está tiñendo esta realidad como objetiva entre paréntesis o entre comillas, ¿no? Entonces la pregunta ¿y entonces cómo podríamos estar hablando de qué es lo real? ¿Hasta dónde llegan las dimensiones objetivas, ¿no? Eh, y luego aún aumenta la tensión señalando hasta dónde ustedes con el lenguaje están construyendo realidades, porque las realidades son dadas por las palabras, por el lenguaje donde ustedes están. Por ejemplo, ustedes saben, los esquimales tienen como 17 formas de clasificar la nieve, ¿no? Y, y nosotros, no, para nosotros esa realidad no existe. Para nosotros o para ustedes, que no hay nieve aquí en Quito, es la nieve, y punto. La nieve, nada más. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Existe la nieve o existe toda esta cantidad de cualidades que otros sujetos le ven y una diversidad enorme, ¿no? De tipos de nieve, de formaciones? Lo mismo en el lenguaje alemán, las palabras para designar el alma, ¿no? Son más que las nuestras. Nosotros tenemos el alma, pero nada más. Y esas realidades son construidas por el lenguaje. Entonces, cuando vas teniendo muchas formas de decir sobre algo, para ese pueblo, para ese grupo humano, existen
variedad de formas de la realidad, quizás mucho más vastas que para una persona que tiene solamente una palabra para nombrar algo. Entonces, de ahí para adelante, yo les comentaba en algún momento que a principios del siglo XX hubo algo que se llamó el giro lingüístico. El giro lingüístico fue el darse cuenta de que todo lo que nosotros hacemos, donde nosotros asentamos nuestro accionar, nuestra existencia inclusive, es a través del lenguaje. Y se dieron cuenta, wow, por primera vez, antes no, antes decían, bueno, esto será, esto, por ejemplo, esto será un jarro o no será un jarro, ¿no? Y la discusión, si es que había, si es que las cosas, las redes, tenían alguna sustancia, si los seres humanos tenían alguna sustancia, ¿no? Inmutable, ¿no? Pero cuando se dice, bueno, pero antes de llegar al jarro, yo estoy nominando esto con una palabra, o sea que estoy construyendo un objeto y esa palabra me impide tener un vínculo con el objeto, porque alguien me podría decir, bueno, pero ¿qué es esto? Exactamente. Yo digo que es un jarro, pero ¿qué es un jarro? Yo digo, bueno, un jarro es como un artefacto para tomar agua. ¿Pero qué es artefacto? Bueno, es como un utensilio. ¿Qué es un utensilio? Bueno, es como una herramienta, pero ¿qué es una herramienta? Bueno, una herramienta es como algo para que te ayuda, ¿no? Para ir más allá del cuerpo. Sí, pero ¿qué es ir algo más allá y qué es cuerpo? Y así ad infinitum. No sé si lo ven, no tenemos un contacto con la realidad, porque desde que el ser humano salió como Australopithecus de la condición de animalidad y utiliza el lenguaje rudimentario y cada vez más complejo, nos separamos del registro del real inmediato. Las palabras nos hacen separarnos. Vivimos en un registro eternamente atrapados, en un registro simbólico, en un invento, porque lo inventamos, y en un registro imaginario. El animal no tiene lenguaje e ingresa directamente al real. No hay nada más que lo aparte de la realidad, vive en la realidad. No tiene futuro ni tiene pasado. Los seres humanos estamos plagados en nuestra mente de futuro y de pasado, pero no podemos estar en el presente silencioso. Salud. Bueno, entonces ese giro lingüístico es darse cuenta de que estábamos atrapados en el lenguaje, que el lenguaje, claro, lo era todo para nosotros, todo. Ustedes se hablan en el lenguaje, ustedes se piensan en el lenguaje, ustedes sueñan, imagínense, o sea, ya ni siquiera depende del yo. El yo queda neutralizado, atrapado en el somnífero sopor de la noche, ¿ah? Y usted sigue atrapada en hablarse en el sueño. En el sueño usted escucha que le dicen cosas, usted conversa en los sueños, o sea, la magnitud del lenguaje es inconmensurable, inconmensurable. Usted se inventa todo lo que usted inventa los demás, inventa las situaciones. Es por eso que en la terapia, cuando nosotros hacemos terapia, hablamos de que lo principal es la resignificación, porque un tipo o una tipa o una familia dicen, estoy destrozada, estoy destrozado, y usted toma esas palabras, son palabras, usted no toma el neurotransmisor y le mete una serotonina o una... ¿ah? No trabaja con el GABA, no trabaja con... No lo hacemos, pero nosotros tomamos las palabras y las resignificamos. ¿Ah? Y entonces la persona en algún momento hace un clic y le cambia la mirada, la perspectiva. El drama se transforma quizá en la mirada de la desesperación, en la mirada tal vez de la oportunidad del cambio. Pero eso a través de qué? Ni de la fisiología, ni de la neuroanatomía, ni eso a través de, ni siquiera insisto, de los neurotransmisores. Eso es a través de
que usted recoge las palabras del otro, las analiza, ¿ah? Y las resignifica. Las resignifica. ¿Vale? Eso no saben hacer los médicos. El médico tiene un rollo y te da la pastilla. Punto. Cambiemos neurotransmisor, pero te quita la pastilla y sigue igual de enrollada y de enrollado porque no ha habido un cambio, ¿no?, en el lenguaje. Porque el lenguaje te construye y te pone en un lugar, en una posición de quién eres. Entonces aparecieron dos brillantes autores que son Peter Berger y Thomas Luhmann, ¿no? Y su libro, que vamos a comenzar a leer, que es La construcción social de la realidad, ¿no? Entonces, para estos autores, la realidad se establece como una consecuencia de un proceso de confrontación dialéctica, ¿ya? En donde la realidad es la intersección de puntos de vista sociales. ¿Ah? Entonces, desde el ámbito individual, Berger y Luhmann nos señalan que todos nosotros, y es bastante cercano a Goffman, a Pierre Bourdieu, nos dice que las interpretaciones simbólicas son la clave para entender lo que pasa en el mundo. Las interpretaciones simbólicas, ¿no? Cómo usted está interpretando, cómo usted está construyendo simbólicamente. Por ende, entonces, tenemos que acordarnos de George Smith, de Blumer, ¿no? Y también nos tenemos que acordar de todo lo simbólico que nos hablaba Pierre Bourdieu, ¿no? Con respecto a que entonces nosotros somos seres interpretantes. Hay otro sujeto que es muy maravilloso, no sé si lo estudian ustedes en esta facultad, que se llama Peirce. ¿Ah? Peirce es un semiólogo estadounidense que se da cuenta también en este giro lingüístico de principios del siglo XX de que somos seres interpretantes, ¿no? Entonces, bueno, pero esa interpretación simbólica, ¿no?, nos lleva a una internalización. ¿De qué? Internalización, o sea, hacerlo nuestro, hacerlo propio, encarnarlo, ¿no? ¿Se acuerdan? De los hábitos, ¿sí? Bueno, una internalización de roles, ¿ya? Y esa internalización de roles, poco a poco, ¿no? George Smith diría a través del juego, a través de la interacción, en el fondo, simbólica, va creando identidades. Ok. Entonces, el sentido del carácter de la realidad para Berger y Luhmann entonces sería comprendido, ¿ah?, y explicado a través de la capacidad que tenemos los seres humanos para conocer, ¿ya? Entonces, ellos se anclan, se solidifica su proceso en lo que se llama sociología del conocimiento, ¿no? Y las tesis principales de Berger y Luhmann son que la realidad se construye socialmente, se construye en esta interacción, ¿no? Y que la podemos descubrir, la podemos revelar a través de, fundamentalmente, esta idea de la sociología del conocimiento, ¿no?, que nos lleva a ser inteligible, a ser entendible lo que está pasando en este intercambio simbólico, ¿vale? Entonces, la sociología del conocimiento, según ellos, debe interesarse fundamentalmente por todos los conocimientos que tengan que ver con la pregunta de cómo es que se construye la realidad, ¿sí? Entonces, por ende estamos viendo que tenemos dos palabras clave que son la realidad y el conocimiento, ¿no? ¿Sí? Y entonces la realidad, ¿cómo nosotros la definiríamos? Bueno, la realidad para Berger y para Luhmann fundamentalmente es que la realidad es una cualidad propia de todo fenómeno que reconocemos como independiente de nuestra intencionalidad, ¿vale? Es decir, que nosotros no podemos hacerlos desaparecer, digámoslo así, ¿no? Entonces el conocimiento sería como una especie de certidumbre de que lo que tenemos alrededor, los fenómenos que aparecen y también los fenómenos que aparecen ante nuestra conciencia, son reales y poseen características bastante delimitadas para nosotros.
¿vale? Pero lo interesante de esto es que los autores señalan que todo esto que hablamos, de esta certidumbre que tenemos, es una construcción, es una especie de matrix, ¿no? Entonces, según la idea de Berger y Luhmann, que trabajan dentro de la fenomenología, los seres humanos somos los que definimos una situación como real, ¿ya? O podemos definirla de otra manera. Es decir, que los seres humanos podemos definir, ¿no? Si efectivamente estos fenómenos tienen características fuera, más allá de nuestra volición. Y entonces, ahí viene un término muy interesante, que es que nosotros podemos entender que los seres humanos, ¿no? Cuando construimos algo, un evento, un fenómeno, o cuando nos ponemos de acuerdo como sociedad en que algo exista, esa puesta de acuerdo, esa existencia que definimos, la vamos a reificar. Reificar. Esa palabrita la vamos a quizás ver bastante en Berger y Luhmann, porque es la clave para entender que una situación que nosotros, en la cual nosotros nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Para construir un mundo, una sociedad, un grupo, ¿no? Esta situación que va a tener después, vamos a ver, va a tener una organización, por ende va a tener leyes, va a tener límites, va a tener, etcétera, muchas cosas de definición, nosotros la vamos a tomar como independientes de la voluntad humana, es decir, reificada. Es decir, que los seres humanos vamos a inventar la sociedad donde estamos. Vamos a inventar, por ejemplo, lo que pasó con Moisés. Moisés fue, sí creo que Moisés. Se fue a un cerro, escribió unas tablas y la idea es que bajó diciendo que él no la había escrito. O sea, que esto fue dado por un extraterrestre, por un ente, por algo fuera del mundo. ¿Me entiendes? Entonces queda como una realidad objetiva, plasmada, ¿no? No creada por un ser humano, ¿no? Y así la estructura social la vamos a inventar, las leyes, todas las leyes, las estructuras legales, por ejemplo, sumerias, que son muy parecidas a las tablas mismas de este señor, de este personaje histórico, que es Moisés. Muchas de las leyes estaban en el código de Hammurabi, ¿no? Que es un código mucho más antiguo, ¿no? Y también el código de Hammurabi, ¿no? Es puesto como una reificación, como algo dado, ¿no? Externo a los sumerios, ¿no? Es un código, ¿no? Dado por algún dios, por algún ente que, ¿por qué? Porque se trataba de generar algo que fuera, ¿no? Una realidad que tú no tuvieras interferencia con ella, ¿no? Y así sucesivamente, por ejemplo, las leyes. Nadie se cuestiona, por ejemplo, que haya una constitución, ¿no? Nadie se cuestiona, por ejemplo, que haya cada 4 años, no sé, ustedes van a ir a votar, ¿no? Y nadie se cuestiona, por ejemplo, de la legitimidad de la universidad. Y nadie se cuestiona de la legitimidad, por ejemplo, de, no sé, un montón de estructuras que son inventadas por la estructura social, son reificadas y son vistas como algo dado, y ustedes nacieron y yo nací, ¿no? Y sus padres nacieron y sus abuelos nacieron y etcétera, la humanidad, ¿no? En diferentes culturas, y llegamos a un entramado con que las cosas se hacen de esta manera aquí. Nadie cuestionaría el idioma con que hablamos, nadie cuestionaría la economía, aunque algunas veces se cuestionó, ¿no? Hasta el punto de dolarizar en algún lugar del mundo, ¿no? Pero entonces se habla de que, ¿no? Cuando tú vives en una estructura social, se toma por naturalizada, porque así son las cosas. Así es que tú naces dentro de una familia, así es que tú, por ejemplo, consideras que para tener algún título tienes que pasar por ciertos requisitos sociales, como si eso fuera algo requete natural. Inclusive el lenguaje fuera algo requete natural, nuestro idioma, ¿no? Y es por eso que nos cuesta tanto salir descentrándonos,
O sea, descentrarnos y entender que hay muchas otras formas muchos otros idiomas, muchos otros códigos, ¿no? Pero cada sociedad, ¿no? Va generando como que esto es así. La propia historia, ¿no? Cuando se cuenta una historia una y otra y otra y otra vez, por más inverosímil que sea, ¿me entienden? Por más loca que sea, ¿no? ¿No? Había una historia que me contaron alguna vez de un joven que guerreó con una bandera y iba subiendo por una montaña, ¿no? Creo que no sé si contra los españoles, y le dispararon, y casi estaba con los brazos rotos y seguía avanzando con su bandera, ¿no? Y la bandera era, ¿no? Y entonces el chico que era un joven, ¿no? Con el uniforme defendiendo una patria, ¿no? Le disparaban tantas veces, pero él seguía avanzando. Bueno, eso es algo mítico, ¿no? Y eso ya no se cuestiona, la sociedad lo tiene y dice, esa es la verdad, esa es la realidad, ¿ya? Y así un montón de otros mitos que nadie se cuestiona. Pero todos estos mitos, todas estas construcciones, ¿no? Son a través de consenso social, ¿cierto? Acuerdos sociales, y que pasan de una generación a otra y que hay un traspaso social, ¿no? Y entonces lo mismo las instituciones de una sociedad. Alguien cuestiona, por ejemplo, a la justicia. Bueno, se puede cuestionar a la justicia porque es injusta o porque no cumple su misión o que los juicios se alargan, ¿no? O que no es tan ciega como debería ser, entonces le ponen con un parche en un ojo nomás, una venda así, y con el otro como mirando. ¿Ah? La justicia media mañosa, digamos. Pero en estricto rigor, la institución de que existan abogados, jueces, tribunales, no se cuestiona. Se vive así. Las instituciones no se cuestionan. Lo mismo con los colegios, las escuelas, ¿no? Toda la institución de pre-kinder, después de kinder, pre-kinder, kinder, la básica, después la enseñanza media, después la posibilidad de la universidad, toda esta institución educativa no se cuestiona, uno puede creer que puede mejorarse, que está mal, pero no, pero la institución en sí, el que existan, por ejemplo, personas que se entrenen como pedagogos, que se entrenen como docentes, eso no es normal en nuestra sociedad. Toda esa es una estructura, pero todo eso es construido. Todo eso, ¿no? Como dice un autor, ¿no? Eh, todo eso es un gran juego donde la única regla de ese gran juego es decir que no es un juego, ¿no? E inventarse que es una realidad objetiva, cuando efectivamente tiene trazos de objetividad, pero porque lo hemos consensuado, porque todas y todos lo hemos consensuado. Bueno, chicos, chicas, vamos a salir y vamos a ingresar con el mismo link para continuar un poquito más avanzando con la mirada, ¿no?, fenomenológica de Berger y Luke. Gracias.